tal? Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad, como todos los domingos, junto a Maite Sarasola. Hanna Gabart, ¿cómo estás? Bueno, muy bien y expectantes. Están pasando muchas cosas en el mundo, pero hoy nos vamos a detener particularmente en España y la conformación de un nuevo gobierno que por ahora no existe. Sí, porque tras 2 sesiones de investidura fallidas, el derechista y líder del PP, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no logró los votos necesarios para ser nombrado presidente del gobierno. Es el turno entonces de Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista y presidente en funciones, que buscará ser reelecto y evitar así un nuevo llamado a elecciones, que es la otra opción que existe. Vamos a analizar entonces en Sin Fronteras el panorama político español y también cómo impactan estos resultados en nuestra región y particularmente en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y sobre el final del programa vamos a estar conociendo detalles de lo que está ocurriendo en el enclave de Nagorno-Karabaj, un enclave de mayoría armenia en territorio de Azerbaiyán, con una larga historia de guerras. Sobre todos estos temas hablamos hoy en Sin Fronteras. Y arrancamos el análisis, como siempre, de la mano de Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches y gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, Álvaro, decir España hoy es decir Europa, se puede decir, porque recordemos que está presidiendo la Unión Europea. ¿En qué conecta este rol actual con lo que está pasando o el desenlace de la situación de la política interna de España? Conecta mucho porque al mismo tiempo se resuelve justamente quiénes van a conducir los destinos de España y por lo tanto también la definición de su política exterior, pero presidir la Unión Europea en el caso de España supone también que quienes terminen ganando van a definir los énfasis, el enfoque. Yo diría a esta altura, por lo que está pasando en Europa, la orientación de largo plazo, ¿no? Porque este fenómeno que se está dando, ustedes lo van a ver ahora en el bloque siguiente con más profundidad, mirándolo bien de adentro de España, ¿no? Lo que significa la disputa sobre todo con la ultraderecha, que es un fenómeno que no es aislado, está recorriendo toda Europa. Entonces, está en juego precisamente eso, la composición política de esa región, en este caso vía España, pero yo diría que al ser un fenómeno que está ocupando casi toda la región, es un fenómeno mundial también, va a afectar en este caso al propio proyecto europeo, porque el perfil de estos sectores que han ido avanzando en Europa tienen una discusión sobre el proyecto europeo, sobre la misma existencia de la Unión Europea. Entonces, voy a usar unas declaraciones textuales de Pedro Sánchez el viernes, ¿no? Él decía, la ultraderecha no es imparable, y eso lo habíamos visto en el programa cuando justamente analizamos la elección misma, de que se decía como que había llegado un momento de contención de ese avance. Es el primer país en donde la ultraderecha como tal vota peor que en la elección anterior, es el caso de Vox, pero ya vemos que la alianza que se está intentando hacer vuelve a poner a la ultraderecha. Porque tienen igual un lugar clave. Exacto, tienen un lugar clave de definición, tienen sobre todo muchos territorios. Entonces, decía Pedro Sánchez, la ultraderecha no es imparable y es algo que todos los demócratas de España y de Europa debemos celebrar. Él estaba ahí haciendo una reunión con sectores de toda Europa, ¿no? Dice, porque fortalece la respuesta europecista frente a la opción conservadora que significa el comienzo del fin de la Unión Europea. O sea, de alguna manera se plantea que el triunfo de esta corriente de ultraderecha en Europa pondría precisamente en riesgo el propio proyecto europeo. Tienen discursos muy nacionalistas. Claro, es el enfoque. Entonces, y tengan en cuenta que el año que viene hay elecciones de la Unión Europea, y él le estaba hablando en ese momento al grupo, digamos, socialdemócrata de Europa. Es un grupo que además festejó la elección precisamente de España en la medida que significó esa especie de detener esa tendencia de crecimiento. Entonces, insólitamente, también estaba en España el PP, pero no el español solamente, se llama PP también, el grupo popular que integra el Parlamento Europeo, que representa a la centro-derecha, digamos. Y él decía, ¿no? Comparaba al PP español con ese PP europeo, diciendo que es incapaz de resistir el embate de la ultraderecha, sucumbe por flaqueza, por debilidad ideológica y por miedo
a esa ultraderecha. Y es algo que en América Latina ya vimos, ¿no? Esto de que la centroderecha se va cada vez más corriendo, no queriendo perder votos de los nuevos personajes de la ultraderecha, y en un momento se mimetizan, ¿no? Empieza a haber dificultad para identificarlos, o peor, empiezan a perder las elecciones. Pasó en Brasil con Bolsonaro, no fue el plan de la centroderecha brasilera que finalmente fuera Bolsonaro el presidente. En Chile, recuerden lo que pasó con Katz, o sea, prácticamente desaparecieron los partidos de derecha democrático. Colombia, algo parecido, y finalmente lo que nos está por pasar aquí en Argentina, el fenómeno Milei, es básicamente eso. Es haber ocupado un lugar que normalmente ocupaba la centroderecha. Ya nadie sabe si incluso la centroderecha, en este caso Burlich, pasa a segunda vuelta, porque está en riesgo a partir de esa poca diferenciación de los personajes. Entonces, eso que estamos viendo en España, pero que recorre toda Europa, es un fenómeno global, y en este caso nos importa porque puede cambiar la política exterior europea. Entonces, Álvaro, lo más conveniente para nuestra región es que Pedro Sánchez continúe al frente. A ver, si miramos desde el punto de vista exclusivamente de nuestros intereses, sí, no cabe duda. Yo iría un poquito más a fondo, ¿no? Porque en realidad este asunto de la ultraderecha en el mundo nos afecta a todas y a todos, ¿no? No podemos mirarlo con indiferencia. Además está claro que no existe la vacuna contra eso. Entonces, cuidado con creer que Uruguay ya está demasiado cerca esto como para creer que no nos toca, Pero si lo miramos desde el punto de vista puro de los intereses, no cabe duda que una Europa que se encierre, que se fragmente, que tenga un discurso proteccionista, nacionalista, es lo peor para nosotros, porque entonces adiós cualquier tipo de acuerdo, pero no solo el acuerdo comercial, la relación en un momento geopolítico en donde Europa mira para América Latina precisamente porque necesita aliados. Entonces, no es solo la eventualidad de un acuerdo como el acuerdo Unión Europea-Mercosur, es el vínculo histórico con una región que construye integración, que construye derechos, que construye democracia. Si eso retrocede, perdemos un interlocutor que además lo necesitamos porque también nosotros tenemos debilidades, y el mundo no se construye a partir de una negociación de intereses, sino con una mirada más colectiva. Me quedé pensando de que no estamos vacunados. ¿Se puede decir que el caso de Juan Sartori es el más cercano a este tipo de episodios, más allá de las diferencias que puedan existir? Digo, por provenir de un ámbito completamente distinto al ámbito político, ¿no? Sí, es bueno ese punto de cuál sería la versión en Uruguay de ese fenómeno, ¿no? Yo creo que aquí está un poco disperso, porque lo de Sartori, claro, lo de Sartori para mí se parece más a la irrupción de empresarios en la política, que ya en el resto del mundo como que quedó un poco viejo. Es un outsider. Eso, claro, y sobre todo con plata, ¿no? Y que no era de la política, que de golpe se mete en un partido, que utiliza los recursos económicos como su principal herramienta. Ese me parece que es la versión más de Sartori, con un componente ideológico que, bueno, nunca queda demasiado claro. Yo creo que Maite tiene razón cuando ubica... La cuestión ideológica, sí, quizás, ¿no? La cuestión del proteccionismo, el nacionalismo. Exacto. Bueno, hubo mensajes homófobos en su momento. A la uruguaya, ¿no? A la uruguaya, con un componente que tampoco es muy común en el mundo, que es lo militar. En el caso más claro fue Bolsonaro. Por algo recuerden quién festejó y quién fue a Brasil con el triunfo de Bolsonaro. Fue precisamente el líder de Cabildo Abierto. Entonces... Pero es a la uruguaya, ¿no? Que aquí los partidos son muy fuertes, no ha terminado de prender eso. De hecho, estaba dentro de los partidos tradicionales. Esa opción siempre estuvo. Lo que pasa que ahora, como pasa en otras partes del mundo, se siente con la fuerza de tomar un vuelo propio, presentarse en elecciones, llamarse directamente de ultraderecha. En Uruguay el término derecha siempre fue una cosa media difícil de identificar, y que nadie quería tener esa chapa. Bueno, ahora apareció, y yo creo que es absolutamente increíble que pensemos que estamos fuera de esa lógica y que no va a haber alguna expresión de ese tipo aquí. Álvaro, hace unos días el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dio como una especie de ultimátum, ¿no?, en lo que refiere a este acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Qué lectura haces de esto que dijo? ¿Cómo puede influenciar? Y teniendo en cuenta esto también que está pasando en España. Sí, algunos dicen sorpresivo. Yo creo que hay varias lecturas y cada una de ellas son distintas, entonces no tengo una respuesta muy clara, porque me encantaría que la lectura primera y la que fuera real es que hay una estrategia de negociación del Mercosur que trata de poner al malo y al bueno. ¿Vieron esa historia típica de una negociación en donde parece alguien más duro, alguien más negociador? Es decir, y entonces que le toca al presidente de Paraguay
presionar y que por lo tanto es una estrategia de negociación, que efectivamente estamos frente a una definición a corto plazo, incluso hay en pocos días una reunión técnica, aunque esta es una decisión política, y lo que él está diciendo es, bueno, si no se cierra esta negociación con el liderazgo de Lula, con la apertura que ha habido en relación a Brasil, que era el punto que por lo menos Macron y Francia ponían como el más difícil, ¿cuándo se va a cerrar? Entonces... Claro, porque él asume después la presidencia. Sí, le toca en diciembre, ya hay fecha de la cumbre del Mercosur, que es el 6 y el 7, en Río de diciembre. Entonces, es como hay una referencia muy fuerte de decir, si no es ahora y no es en este momento... Se va a buscar otro camino. Entonces, me encantaría pensar que estamos frente a una coordinación en el intra-Mercosur y se está diciendo, bueno, vos aparecés poniendo la presión, yo que tengo la presidencia pro tempore, me refiero a Brasil y a Lula, después trato de arreglar. Me parece que puede haber una segunda lectura que es descoordinación pura, bastante probable, porque no está funcionando bien el Mercosur, incluso desde aquí de Uruguay no ayudamos demasiado. La última conversación intra-Mercosur se dio ahora en Naciones Unidas entre los cancilleres. No hay, digamos, un momento en donde el Mercosur pueda estar haciendo la coordinación como la que dije en la mejor de las versiones, ¿no? Bueno, ayer el presidente Lacalle en la Cámara de Exportadores habló de los bloqueos y de la necesidad de salir a buscar nuevos... Sí, ese es el relato permanente. Lo que pasa es que eso tiene que tener luego un aterrizaje concreto y de hecho lo que yo digo es que si el gobierno y la Cancillería uruguaya sale a decir que se sorprendió y después escuchamos al secretario de Presidencia diciendo que no comparte, no parece ser una coordinación, ¿no? Demasiado sofisticado sería que estén actuando. Y la tercera es la peor de las lecturas, que es que sea de interés puro intra-paraguayo, es decir, nos interesa aparecer a nivel internacional, algo parecido a lo que hace el gobierno uruguayo, ¿no? Cortarse solo. Y que pongan atención, él no solo dice... no vamos a continuar insistiendo en la negociación, sino que vamos a priorizar otras negociaciones y no dice China, que es lo que, por ejemplo, dice el gobierno uruguayo. Singapur y Emiratos Árabes. Dice Asia. Entonces, recuerden que le pasa a Paraguay, ¿no? Tiene relaciones con Taiwán, eso es un problema para China. Entonces, la peor de las versiones sería, o lectura, es que estamos frente a algo que de alguna manera atiende más a la agenda interna de Paraguay que a una construcción colectiva del Mercosur. Álvaro, la relación con la Unión Europea tiene dimensiones, pero también tiene diversos niveles geográficos para nuestro continente. ¿En cuáles de esas capas crees que es posible avanzar en esta coyuntura, con este panorama? Sí, es que si no miramos esos dos niveles es imposible prever algo, ¿no? Hay un nivel temático que en general casi todo el mundo lo asocia a lo comercial. Es triste, lo digo de verdad, porque yo no estoy diciendo que lo comercial no sea importante, pero reducir la política internacional a lo comercial se parece más a la política de un almacén que de un país. Y cuando se trata de Europa, peor todavía por esto que yo estaba diciendo, ¿no? De que hay mucho en juego. Hay historia, hay derechos, hay avances, hay un estado de bienestar, hay democracia, ¿no? En juego. Y además cuando digo historia, hay historia de las cosas que pasaron en Europa y que luego se extendieron en el mundo entero en situaciones parecidas a la de ahora, ¿no? Cuando surgió el nazismo y el fascismo. Entonces, por un lado, como agenda, como temas, está lo comercial, en donde aparece el último gran ruido, que es la discusión sobre el componente medioambiental para cerrar el acuerdo, y el Mercosur respondiendo. A eso es que se va a dedicar la próxima reunión técnica, pero insisto que no pasa por ahí, es una cuestión de decisión política. Para el Mercosur es muy importante proteger las compras gubernamentales que le permitan desarrollar el sector industrial. Esa es la gran asimetría con Europa. A nosotros nos interesa proteger el sector industrial, a ellos les interesa proteger el sector agrícola. Ahí realmente está el corazón de los problemas en términos comerciales. Después viene la agenda política, que también está complicada, porque siempre fue relativamente fácil, porque era democracia, derechos, pero apareció la guerra. Y con el tema de guerra hay una diferencia importante entre el Mercosur y la Unión Europea, sobre todo con el liderazgo de Lula, que no ha dicho que va a sumarse a ninguno de los dos bloques, digamos, en disputa, sino que pretende instalar una lógica de diálogo y de paz, y eso Europa lo lee como una especie de lavarle la cara a Rusia, más que de apoyar. Entonces, ahí tenemos un problema en la agenda política, y después hay una agenda que trasciende todo esto y que es de largo plazo, que los europeos le llaman de transición, que es la transición ecológica, la transición digital y la transición socioeconómica. Es una agenda muy interesante, ojalá sea la que
pese más, porque es la que mira para adelante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa de este lado del Atlántico? ¿Con quién está negociando Europa? ¿Con la CELAC? Que se acuerdan que tratamos la cumbre CELAC-Unión Europea. La CELAC es América entera sin Estados Unidos y sin Canadá. Es enorme eso. Es muy difícil negociar con un sujeto tan grande, tan diverso, y a Europa le conviene eso porque queda todo un poco medio entreverado. Después vendría una subregión que estamos en plena discusión de si va a seguir siendo así, que es UNASUR. Quedó claro en la reunión de retiro que hay países que no quieren volver a ese nombre ni a ese formato. Entonces Sudamérica todavía está dándole vueltas a la discusión de cómo se presenta como subcontinente. Y finalmente está el Mercosur. Entonces, ¿de cuál de los tres niveles estamos hablando cuando Europa pretende avanzar? Yo creo que de aquí a diciembre el único sujeto importante para discutir con Europa es el Mercosur, y por eso todas las luces van a estar puestas, por eso lo que decíamos recién de la declaración del presidente de Paraguay llamó tanto la atención, porque lo que está a prueba es si ese acuerdo funciona y si finalmente entre estas dos regiones puede haber un avance. Y Álvaro, ¿cómo afecta todo esto que estás comentando en lo que refiere a fortalezas, debilidades de nuestra región a la hora de negociar? ¿Y cómo afecta también, y vuelvo a traerlo de España, esta indefinición a nivel político, teniendo en cuenta que están presidiendo la Unión Europea en este momento, que es tan clave para Mercosur y para Unión Europea, justamente en quienes lideran, ¿no? Ahí está la clave, porque, y eso tiene una fortaleza Europa, ¿no? Más allá de que esté en cuestión la orientación del país que preside, tienen la virtud, la ventaja, construyeron la lógica de negociar en conjunto. Entonces ahí te digo la primer debilidad del Mercosur, y ni que hablar de América Latina, es decir, no logramos tener una voz en conjunto. Y el último periodo, los últimos 10 años, han sido claves para la desintegración, no para la integración. Entonces, estamos más desintegrados, estamos más fragmentados, somos más irrelevantes, aunque yo insisto que hay un punto de inflexión y que todo eso empezó, y veremos si funciona, como a recuperarse. Y la clave está en que el contexto internacional y el contexto regional cambió. El contexto internacional porque esta lógica de la desglobalización, ¿no? De que vamos a bloques regionales. Entonces, eso que hace volver a poner el foco en los bloques, y en este lado, en el caso, por ejemplo, del Mercosur. Al mismo tiempo, al cambiar el contexto político, lo estamos viendo con la reaparición de Brasil, y Lula en particular, que no deja de participar de cumbres y que por lo tanto nos vuelve a transformar en un sujeto de negociación. Tenemos algunas ventajas. Para mí, sin duda, la riqueza natural. O sea, está más que nunca sobre la mesa poner como valor, para poner un símbolo, la Amazonia, el acuífero guaraní, todo lo que supone el agua dulce, no sé, el litio. O sea, hay una cuestión fuerte hoy en el planeta que tiene con los alimentos, con la energía, con el cuidado ambiental, que hace de América Latina y particularmente de América del Sur un sujeto importante. Está la paz. O sea, somos una región de paz que se ubica en esta disputa geopolítica que hoy tiene la guerra como centro, como una tercer vía. Y entonces puede hablar con el sur global, lo vimos con el tema del G20, con la India, con Sudáfrica. Pero tenemos este problema de que no tenemos una voz única. Y Europa tiene fuerza porque negocia con una voz única. Yo, la verdad, creo, y volviendo a España, hay que esperar qué pasa, con qué gobierno se negocia. Es así de simple. Es muy distinto gobernar con la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez y, por lo tanto, con una Europa cohesionada que tiene una orientación de atender asimetrías, de pensar en lo que le pasa al otro bloque, que de una Europa que se encierre, que impida la llegada de migrantes, que funcione a través del miedo y que termine no queriendo abrirse al mundo, sino al revés, encerrándose. Eso es lo que está en discusión en España, y como la interconexión ya es global, eso afecta a Europa, y si afecta a Europa, afecta a la relación de Europa con el resto del mundo, en este caso con nosotros. Ojalá no ocurra. Álvaro Padrón, como siempre, muchísimas gracias. Y en el próximo bloque nos metemos de lleno en la realidad política de España y cuáles son los posibles escenarios. Quédense que ya venimos. Y tal como lo habíamos prometido, vamos a seguir hablando de España para ver cómo se está dando este proceso de conformación de un gobierno que por ahora siguen veremos. Sí, recordemos que el 27 de septiembre se realizó la primera votación de investidura encabezada por Alberto Núñez Feijóo
del Partido Popular, quien fuera en su momento el más votado en las elecciones del 23 de julio, pero bueno, no alcanzó la mayoría absoluta necesaria para ser nombrado presidente de gobierno. Y el pasado viernes 29 volvió a fracasar Núñez Feijóo en ese intento y entonces se abre el escenario para que el actual presidente español Pedro Sánchez busque la reelección, no sin un proceso seguramente complejo de alianzas que le permita, bueno, ser reelecto y, como decíamos al comienzo, no ir a otra elección, que sería una de las opciones. Y para profundizar entonces en este análisis recibimos desde Barcelona a la abogada y politóloga Ana Clara Martínez. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes y bueno, gracias por invitarme a participar en el programa. Gracias. Ana Clara, esta investidura ya se pronosticaba fallida de antemano, se sabía que no iban a estar los votos necesarios para que Núñez Feijóo fuera ungido como nuevo presidente. ¿Se puede decir que esto fue utilizado por el líder del PP para reafirmar su posición como líder de toda la oposición? A ver, evidentemente Feijóo ya partía sin ningún apoyo. Esto es algo totalmente evidente. Es decir, el único apoyo que podía recabar era Vox, básicamente. En este caso estamos hablando de la ultraderecha. Luego también Coalición Canaria, que es únicamente un diputado que le puede dar apoyo. Y Unión del Pueblo Navarro, que también es un diputado. Con lo cual, efectivamente, partíamos ya de una situación de investidura fallida. ¿Qué ocurrió? Que al final Núñez Feijóo es quien ganó las elecciones. Por tanto, si Núñez Feijóo ya no se presenta directamente a la investidura, está dando por sentado que va a ocupar ya la oposición y que, por tanto, él no es el ganador de las elecciones, sino que es un mero perdedor y que realmente no tiene cabida en ninguna posibilidad de formación de gobierno. Por lo tanto, al final estamos hablando de una estrategia pura y dura del Partido Popular en este caso, es decir, reafirmar que su candidato había ganado las elecciones y hacerlo, pues, en una sesión de investidura que evidentemente ya se veía fallida de antemano, se sabía que no iba a obtener ni la mayoría absoluta en la primera votación ni la mayoría simple en la segunda, pero bueno, como he dicho, obedece todo a una estrategia, porque al final alguien no se puede presentar a unas elecciones para ganarlas, las gana y después no se presenta a la investidura. Sería algo totalmente inverosímil, sería declararse perdedor habiendo ganado. Ana Clara, ¿y tú crees que el acuerdo del PP con Vox influyó en alguna medida en sumar nuevos apoyos? Es decir, ¿fue un impedimento para que otros sectores se sumaran a la propuesta de Núñez Feijóo, tal vez por la presencia de Vox dentro de ese bloque? Evidentemente, yo creo que en este caso ocurrieron dos acciones que podríamos destacar. La primera es que durante la campaña electoral parece ser que el propio Partido Popular ya se erigió como ganador y además ya parecía que, sobre todo al inicio de la campaña electoral, estaba ya pactando con Vox de antemano, con lo cual eso ya le estuvo restando votos y posibles apoyos parlamentarios en un futuro. Y en este caso, una vez Feijóo ha ganado las elecciones, pero no ha sido suficiente, el hecho también de que Vox sea el único aliado, pues indudablemente hace que otros partidos pues no decidan apoyarlo. Es muy complicado en este escenario que nosotros tenemos en España que partidos de izquierda apoyen un acuerdo con la ultraderecha. Sería una situación muy excepcional. Así que lo lógico es que esto no ocurra. Pero como digo, el PP, bajo mi punto de vista, yo creo que ya en campaña restó posibles votos, es decir, podría haber obtenido muchísimos más votos, más escaños, que se hubiesen traducido en más escaños, y también ya se quitó, por decirlo de alguna manera, futuros apoyos en una posible sesión de investidura. Ana Clara, dado este escenario que estás comentando, el rey Felipe VI comenzará una nueva ronda de consultas que se va a llevar adelante lunes y martes y encargará a Pedro Sánchez la conformación de gobierno, pero ¿qué alianzas puede generar Sánchez y qué apoyos realmente puede sumar en este contexto que tú estás explicando? Exacto, efectivamente, a partir del lunes se abre una nueva ronda de negociaciones. Todo apunta a que, como la primera fuerza, la fuerza más votada, no ha podido ser, en este caso, Feijóo investido como presidente, pasaremos al segundo candidato, que es Pedro Sánchez. Y aquí se nos abren dos escenarios, es decir, el primero, que no recabe ningún apoyo, con lo cual
nos iríamos a unos nuevos comicios electorales. Recordemos que desde la primera sesión de investidura, en este caso de Feijóo, se abrió un plazo de 2 meses. Si en estos 2 meses ningún candidato, que sería Pedro Sánchez, porque es el único candidato que queda, obtiene apoyos, nos iríamos a unas nuevas elecciones. Y el otro escenario que tenemos es una reedición de esta coalición con la que el propio Pedro Sánchez venía gobernando hasta la fecha. ¿Qué sucede? Que ahora entra en juego un nuevo actor, en este caso es el partido Junts per Catalunya. Claro, aquí tenemos que estar a ver cuáles son las pretensiones de este partido junto con el resto también de partidos independentistas, porque ahora por lo que vemos nos hemos movido del eje derecha-izquierda a un eje independentismo-no independentismo, con lo cual pasamos a la posible reedición de un pacto de izquierdas, pero basado en este eje de independencia-no independencia. ¿Qué sucede? Que los partidos regionalistas son los que ahora tienen la sartén por el mango, por decirlo de alguna manera bien fácil. Con lo cual, si Sánchez se muestra incapaz de negociar o de conseguir el apoyo de estos partidos, su investidura también va a ser fallida y nos veremos abocados a estos comicios electorales que comentaba antes. ¿Qué apoyos puede aquí llegar a recabar Sánchez? Pues principalmente a quien tiene que lograr convencer o con los que tiene que lograr pactar son estos partidos independentistas, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu y PNV. Es decir, partimos ya con casi 100% de seguridad que el PSOE tiene el apoyo de Sumar. Esto lo damos ya por sentado y seguramente sea así. Pero vemos qué pasa con los otros partidos que acabo de mencionar. Claro, aquí hay varias cosas que ellos están intentando negociar. Primero, la amnistía, tema que no es nada baladí, que es muy importante. Y segundo, un referéndum. Vemos también, cojo ya el segundo de los temas, el referéndum, que está sobre la mesa. Vemos que el PSC, el Partido Socialista en Cataluña, ahora hablo en Cataluña, hoy se ha desmarcado por completo de este referéndum. Entonces ahora veremos, cuando el rey le encomiende a Sánchez la formación de este gobierno, veremos cómo inician estas negociaciones, porque hasta la fecha parece que todo se está manteniendo en bastante secreto. Es decir, únicamente los partidos independentistas son los que han hablado, han expuesto sus líneas rojas, que son estas que acabo yo de comentar, pero Sánchez se está manteniendo totalmente al margen. De hecho, imaginemos si se ha mantenido al margen, que ni siquiera ha intervenido en el debate de investidura de Feijóo, ninguneando al candidato del Partido Popular hasta el extremo, porque él, evidentemente Sánchez, aspira a esta presidencia del gobierno. Ana Clara, ¿y cómo podés creer, cómo crees que puede modificar, mejor dicho, estas nuevas alianzas, el rumbo que ha tenido hasta ahora Pedro Sánchez? ¿Qué incidencia puede llegar a tener? ¿Y hasta dónde esos partidos, aunque los vascos de Bildu por lo menos se mostraron más proclives a no poner tantas condiciones, pero los catalanes sí, hasta dónde pueden llegar con esas exigencias? Claro, esto es algo que todavía nos falta por dilucidar, por ver, porque a ciencia cierta realmente no lo sabemos. Por ejemplo, el tema de la amnistía, es evidente que hay una figura aquí que es Carles Puigdemont, que actualmente se encuentra en Bruselas y que es la persona, el eje central sobre el que parece que está pivotando esta demanda de amnistía. Pero claro, esto tendría mayor repercusión, no únicamente una amnistía afectaría a una persona, eso no tendría ningún tipo de sentido. La amnistía al final es algo que engloba mucho más. De hecho, Bildu parece ser que también se está sumando a la petición de esta amnistía por el tema de presos de ETA en este caso. Entonces, claro, aquí ya podríamos estar hablando de unas demandas que quizás están sobrepasando determinadas líneas dentro del propio PSOE. Entonces aquí, atención, porque veremos hasta dónde está dispuesto Sánchez a llegar para obtener la presidencia del gobierno. Si realmente todo esto se queda como se quedó en la anterior legislatura, en una mesa de diálogo, el tema del referéndum no trascendió más allá, sino que se quedó en una mesa de diálogo, una serie de reuniones, algunas concesiones y demás, o los partidos independentistas exigen finalmente la materialización de este referéndum, porque esto al final también puede marcar un precedente. Es decir, referéndum para Cataluña puede llegar a implicar que Galicia también pida su propio referéndum, que el País Vasco también pida su referéndum y que otras autonomías también se estén sumando a esta petición de referéndum. Entonces, atención y ojo, porque aquí veremos hasta qué punto
Pedro Sánchez puede llegar a estar dispuesto a realizar determinadas concesiones o determinados pactos a cambio de la presidencia del gobierno. Pensando también en un escenario con Pedro Sánchez como líder, ¿cómo te parece que puede afectar su liderazgo en el seno de la Unión Europea, ya llevándolo más al plano regional que tienen allí? Bueno, en este caso sería una continuidad de lo que ha venido siendo hasta ahora, es decir, al final España ostenta la presidencia, por lo tanto, si se reeditase este pacto, igual que venimos hasta la fecha, es decir, el pacto de gobierno que ya había con anterioridad, pues la línea sería continuista. Al final no deja de ser un gobierno pro-europeo, pro-progresismo y en el sentido de que nos alejaríamos, como antes comentaba el analista, que coincido plenamente, nos alejaríamos de estos extremos, de esta extrema derecha, que en el caso de España estaría canalizada por Vox, y Vox, recordemos que es un partido pues, que se muestra contrario a los postulados de la Unión Europea, igual que tiene otras líneas rojas, como por ejemplo el tema de las autonomías, todo lo que son regionalismos y demás. Vox, bueno, pues se muestra, en este caso, defiende pues, unos postulados totalmente de extrema derecha, con lo cual supondría que nos estaríamos alejando de este sentimiento antieuropeo. España estaría reafirmando precisamente su posición europeísta y su posición de pertinencia y sentimiento dentro de la Unión Europea, con lo cual sería positivo en este caso. Ana Clara, para terminar, no tiene que ver estrictamente con la conformación del gobierno, pero una de las particularidades que tuvieron estas sesiones es que fueron las primeras en las que los parlamentarios pudieron usar sus lenguas cooficiales, es decir, el catalán, el euskera, el galego. ¿Qué representa esta decisión y cuál fue el debate que se dio justamente en el Pleno sobre esta novedad, digamos, que hasta ahora no existía, ¿no? Claro, bueno, de hecho, esta permisividad y esta modificación del reglamento, porque al final hay un reglamento en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, que es el que se ha modificado para poder dar cabida a que las intervenciones se realicen en las lenguas cooficiales. Esto podemos decir que es el preludio, seguramente, de estas negociaciones que se van a llevar ahora a cabo. Esto obedece principalmente a una negociación entre el propio Partido Socialista y los propios partidos independentistas para que Armengol, que es la diputada socialista, que es la presidenta del Congreso de los Diputados, pudiese ser elegida como presidenta precisamente de este Congreso. Entonces, aquí guarda al final relación también con estas futuras negociaciones que se van a producir o que ya se están produciendo a puerta cerrada y que todavía desconocemos, pero realmente guarda relación porque al final es una primera concesión que el Partido Socialista, que se había negado, que esto es curioso, se había negado a que se pudiese intervenir en las lenguas cooficiales en el propio Congreso, ha abierto la puerta a que el Partido Socialista haya aceptado esta premisa. De hecho, era una de las condiciones que pusieron los partidos independentistas y, como he dicho antes, para votar a Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. También es curioso porque esta es una situación que en el Senado, que es la otra cámara que tenemos aquí de representación en España, en el Senado sí que se permitía la utilización de las lenguas cooficiales. Así que, bueno, también hay que poner en balance que ya había un precedente, que era el del Senado, y también hay que poner de manifiesto esta negociación que se llevó a cabo para que una diputada socialista pudiese presidir el Congreso de los Diputados. Evidentemente, aquí bueno, se ha entrado nuevamente en polémica. Todo lo que sería el bloque de la coalición es algo que ve con buenos ojos. De hecho, en el debate de investidura de la investidura fallida de Feijóo ya se ha intervenido por primera vez en lenguas cooficiales, distintas en este caso del castellano, pero en cambio vemos la otra cara, la cara B de la moneda, que sería tanto el Partido Popular como Vox. En el caso de Vox vimos que los diputados realizaron una especie de performance, ¿no? Dejando todo lo que eran los cascos y los aparatos que les habían ofrecido para tener la traducción simultánea, las dejaron encima del escaño de Pedro Sánchez y abandonaron el Congreso. La primera vez que se dio luz verde a esta posibilidad de intervenir en las lenguas cooficiales, y los diputados del PP pues también denunciaron esta situación alegando pues que no se había hecho respetando el procedimiento adecuado para la modificación del reglamento de la Cámara. Vemos aquí nuevamente los dos bloques, ¿no?
PP con la extrema derecha de Vox, y luego por otro lado vemos el bloque de la coalición de izquierdas, que es el que esperan reeditar. Pero como digo, al final esto tiene su sentir en la opción que los independentistas y en la negociación que estos independentistas, los partidos independentistas catalanes sobre todo, ofrecían, en este caso al Partido Socialista, para que su diputada pudiese ser investida presidenta del Congreso. Muy bien, Ana Clara Martínez, habrá que ir viendo con los días y con las semanas cómo se va ordenando, entonces se van ordenando las fichas del panorama político en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hacemos una pausa y nos metemos de lleno en la historia de Nagorno-Karabaj. Quédense, ya venimos. Para cerrar el programa de hoy, entonces vamos a dialogar con el magíster en Relaciones Internacionales, Sebastián Agobián, sobre el origen del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. En pocos días, el enclave de Nagorno-Karabaj prácticamente se ha vaciado. 70.000 personas de los 120.000 habitantes ya se han pasado a territorio armenio. Esto porque han sido forzados de alguna manera a abandonar sus hogares en ese enclave, con el miedo de una limpieza étnica que ha denunciado Armenia por parte de los azeríes. Esta gente vive acá desde tiempos milenarios, esta minoría armenia tiene ese lugar desde hace mucho tiempo y son varias las guerras que ya se han desatado. Sin duda, hablar de Nagorno-Karabaj o la República de Artsaj, ¿no? Para resumir, tenemos que plantearnos la existencia de la población armenia en esas tierras de manera milenaria, al punto que hay conventos cristianos. Armenia es la primera población a nivel mundial que adopta el cristianismo, incluso antes que el Imperio Romano, ¿no? Y esa forma cultural en esos aspectos geopolíticos de esa población son fundamentales para entender la relación y la pertenencia a un determinado territorio. Con respecto, hay templos del siglo V, donde ahí nace nada más y nada menos el idioma armenio, ¿no? En esa zona de la República de Artsaj, ¿no? Posteriormente, con la Unión Soviética, ¿no? Y con las creaciones de las diferentes fronteras artificiales que han creado la Unión Soviética, ¿no? En la época de Stalin se divide esa zona y queda como para el estado de Azerbaiyán también soviético, pero que nunca vive población azerí, de características azerí, ¿no? Siempre fue una población armenia que vivía en armonía en la Unión Soviética, pero que obviamente posterior a lo que es la caída de la Unión Soviética, esas fronteras que fueron pensadas y creadas para que duren toda la vida, desaparecieron, ¿no? Y terminan generando inconvenientes no solo en Armenia y Azerbaiyán y Artsaj, sino en todos los países de la ex Unión Soviética. Terminan generando estos conflictos de frontera donde hay población que vivió históricamente de una nación, ¿no? Que quedó atrapada geográficamente en una frontera de otro país. Podemos hablar de Ucrania-Rusia, Georgia y Rusia, Azerbaiyán y Armenia. O sea, hay en todos los ex países de la Unión Soviética, con mayor o menor medida, hay problemas de frontera. Esta población de este territorio armenio histórico, ¿no? Que queda en el enclave adentro de Azerbaiyán después de la caída de la Unión Soviética, estamos hablando que son 120.000 personas, todas de origen armenio y de habla armenia, y que profesan culturas armenias y hasta religiosas armenias. Recordemos que Armenia es un enclave cristiano, ¿no? Donde se profesa mayoritariamente la iglesia ortodoxa, pero también la evangelista y la católica, mientras que Azerbaiyán es un país musulmán con sus diferentes ramas dentro del Islam. Entonces, en ese sentido, hay una población de 120.000 habitantes que terminan quedando dentro de Azerbaiyán después de la caída de la Unión Soviética, y que obviamente pasan diferentes aspectos, diferentes guerras, que desde el 89, cuando todavía existía la Unión Soviética, esta población ya quiere independizarse, ¿no? De la Azerbaiyán soviética, ¿no? Y con los acuerdos y con las leyes de la Unión Soviética vigentes,
hacen todos los procedimientos para independizarse y llaman a un plebiscito conforme al derecho de la Unión Soviética, ¿no? Lo cual sale favorable a una independencia, ¿no? de Azerbaiyán. Azerbaiyán no valida estos comicios, ¿no? Y comienza, después ya de caída la Unión Soviética, intentar retomar y una limpieza étnica, ¿no? Que obviamente es repelida por el ejército de Armenia, que sale a socorrer a esta zona. Hay una guerra entre los dos estados y termina siendo favorable para Armenia y para Artsaj, ¿no? Donde logra tener un espacio controlado de las Fuerzas Armadas armenias que logran auxiliar, y empieza esta región a tener su independencia en los hechos, ¿no? Más allá de los papeles que había conseguido en la época ya soviética a fines de la misma, pero también logra tener sus instituciones, ¿no? Su parlamento, su primer ministro, también su propia constitución. O sea, en los planos de las relaciones internacionales dentro del derecho internacional público, Artsaj representa todos los aspectos que tiene que tener un Estado para ser reconocido internacionalmente. Bien, el especialista habló también sobre los motivos que se dieron para que se retomara este conflicto y además hizo énfasis en cómo se está dando el desplazamiento de la población a territorios armenios. Hubo una guerra en los 90 donde los ejércitos básicamente tenían las mismas características de poder de fuego, por decir en términos geopolíticos y términos militares y de defensa, ¿no? Obviamente que después de la década de 90 Azerbaiyán encuentra yacimientos muy importantes de gas y de petróleo, ¿no? Lo que lo terminan sacando de un país de renta básica, ¿no? A pasar a mayor de una renta media alta, más allá que es un país que distribuye la riqueza a nivel peor a nivel mundial, pero logró con esa riqueza acumular y, por ejemplo, invertir. Cada dólar que Armenia invierte en defensa o en su ejército, Azerbaiyán lo hace 20 veces más. Entonces tiene un poder de fuego 10 veces más de lo que tiene Armenia. Entonces, en ese marco de fortalecimiento del ejército de Azerbaiyán, también el fortalecimiento de lo que son los nacionalismos, un estado dictatorial, con la familia Aliyev nuevamente en el gobierno, ¿no? Llamando a ese nacionalismo que los unifica, porque tenían grandes problemas, por ejemplo, por la distribución de la riqueza que pasa en Azerbaiyán, ¿no? Los aspectos de derechos humanos que se violan constantemente. Entonces, un factor de unidad, como fue en su momento la guerra de las Malvinas en Argentina, ¿no? Que la dictadura buscó, ante todos los problemas, buscar unificar algo, el sentido nacionalista. Bueno, Azerbaiyán hace lo mismo en 2020, con la pandemia arriba de la mesa de las Naciones Unidas, votando un cese al fuego de todos los conflictos. Aprovecha eso, viola nuevamente el derecho internacional y ataca fuertemente a lo que es la República de Artsaj y de Armenia. Primero, porque tenía mayor capacidad de fuego, ¿no? Y con una estrategia muy parecida a la de Hitler en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que Artsaj y que Armenia habían bombardeado y atacado militarmente a Azerbaiyán, ¿no? Como lo hizo Hitler con Polonia. A nadie se le ocurrió en el mundo creerle a Hitler que Polonia iba a atacar a Alemania cuando Alemania venía invadiendo y teniendo una capacidad de fuego impresionante. Lo mismo pasa con Artsaj y Armenia. Entonces esa fue la excusa. Obviamente con el poder de fuego que hablaba anteriormente, esa guerra sangrienta tiene un cese al fuego, donde tanto Armenia y Azerbaiyán se sientan arriba de la mesa con actores como Rusia, que empiezan a ser como los factores de paz en la región, buscando acuerdos, entre otras cosas, determinados aspectos, por ejemplo, de conectividad entre Artsaj y Armenia, ¿no? Y que posteriormente, en 2022, ¿no? Empieza desde diciembre un cerco. En primera instancia, teóricamente eran ambientalistas de Azerbaiyán, planteando que se contaminaba, que Artsaj tenía prácticas contra el ambiente, y fue una cuestión primero ambiental. Después ya nadie era insostenible, porque las propias
organizaciones ambientalistas de Azerbaiyán negaban la participación de estas, y ya fue el ejército ya de Azerbaiyán bloqueando a la población desde diciembre de 2022 hasta ahora, ¿no? Eso terminó teniendo gente con hambre, sin medicamentos, muriendo gente de inanición, también por falta de medicamentos, mujeres que no podían ser atendidas tuvieron abortos espontáneos, ¿no? Y eso marcó a una población totalmente desesperada, que estaba aislada desde diciembre de 2022 hasta la fecha, sin ningún tipo de suministros, cortaron la energía, el gas fundamental para sobrevivir en esa época del año, en ese lugar del mundo, ¿no? Y obviamente terminaron, ¿no? Ya con una población muy diezmada, al borde del colapso, bombardeando directamente el ejército de Azerbaiyán en una incursión donde mataron a 200 personas, de los cuales 20 eran niños y niñas civiles, y bueno, se busca un poco con eso amedrentar lo que es el derecho internacional, no solo por la violación del bloqueo que la Corte Internacional de Justicia planteó y el Consejo de Seguridad a Azerbaiyán a levantarlo, pero no obedecieron y terminaron atacando y bombardeando y matando gente. Y hay dos países que tienen un rol muy particular en este conflicto, que son Rusia y Turquía. Agobián nos explicó justamente cuál es la influencia de ambos en este conflicto. Turquía, por un lado, ¿no? Estado genocida del pueblo armenio, que tiene también un presidente como Erdogan, con las mismas características que Aliyev, ¿no? Dos dictadores, porque si bien hay elecciones tanto en Azerbaiyán como en Turquía, todos sabemos cómo son, el fraude que las oposiciones, tanto en Azerbaiyán como en Turquía, han denunciado históricamente, y obviamente terminan los resultados como siempre, ¿no? Ganando Aliyev y Erdogan, con toda la comunidad internacional, gran parte planteando el fraude electoral. Estos dos actores son fundamentales para entenderlo, tanto Rusia como Turquía. Turquía, obviamente, un aliado histórico de Azerbaiyán, que busca el patrocinio de una perspectiva histórica tanto de Azerbaiyán como de Turquía, que son una nación, dos estados, ¿no? En el Cáucaso. Turquía por un lado y Azerbaiyán por el otro, ¿no? Una nación que es árabe, musulmana, donde la Armenia cristiana no tiene sentido, que está entre medio de estas dos potencias, ¿no? Y que obviamente la tienen que desaparecer, porque representa, ¿no? El eslabón entre esta única nación que se divide en dos estados. Por lo tanto, ha sido un aliado histórico de Azerbaiyán, ¿no? Que están planteando incluso ver el tema de la conexión entre Azerbaiyán este y oeste, que está entre medio de Armenia, o la parte sur, que es la parte del norte de Irán, fundamental para que Armenia siga sobreviviendo, porque es la única frontera que tiene aliada, o que tiene capacidad de no estar bloqueada, tanto por un lado o por el otro, ¿no? Y están buscando esa perspectiva de terminar. Ahora fue un paso a Azerbaiyán, ganó Artsaj, y ahora quieren el sur de Armenia, y después obviamente vamos a terminar como los palestinos con Israel, ¿no? Con una población que era una perspectiva en el año 49 y terminó siendo colateral y prácticamente inexistente el Estado palestino. Lo mismo se busca con Armenia. Por otro lado, Rusia, un factor fundamental en el Cáucaso, histórico, ¿no? Que era el encargado de sostener la misión de paz en Artsaj, que no pudo sostenerla por varios factores. Primero, porque estaban mirando a lo que pasa en el conflicto con Ucrania, ¿no? Donde todas las fuerzas armadas están ahí, y este contingente de paz era muy reducido y no pudo soportar ni cumplir su misión de generar la paz para la sociedad civil de Artsaj, ¿no? Entonces, incluso soldados rusos mueren en el ataque de Azerbaiyán, y hoy Rusia tiene un factor testimonial, donde quiere seguir siendo el factor fundamental en el Cáucaso, pero su distracción con el conflicto de Ucrania, y también otros actores que empiezan a estar, como incluso el propio Estados Unidos, que fue a hacer maniobras con Armenia, que al final terminó siendo solo eso, maniobras, y dejando en los momentos que dolían, dejando de lado a ese pueblo. Finalmente, Agobián detalló cómo es la situación política interna de Armenia respecto al conflicto. Habló también sobre la responsabilidad del presidente Pashinyan y el rol que ha jugado el ejército para defender a la población.
si bien, o sea, claramente Pashinyan para mí es uno de los grandes indicadores que ha terminado siendo el factor fundamental de que Azerbaiyán termine haciendo lo que quiso ahora en 2022 y que en 2020 también acuerdos que se dicen que están firmados, que nunca se mostraron públicamente, pero obviamente la interna de Armenia es una situación muy compleja porque hubieron grandes manifestaciones de por qué no salió a defender el gobierno de Armenia, el ejército de Armenia, a los hermanos que estaban siendo asesinados en Karabaj. Hubieron manifestaciones en el Parlamento, en la plaza de Yerevan, fueron brutalmente repelidas y con represión muy grande del gobierno a esa población civil que estaba manifestándose en forma pacífica, ¿no? Aquí lo que hay que ver es que es un actor que buscó salirse del cauce histórico armenio-ruso para coquetear con la Unión Europea, coquetear con los Estados Unidos, coquetear con Occidente, y que Occidente al final no le termina respondiendo como históricamente Rusia le respondió. Entonces, ese vuelco que quiso hacer hacia Occidente, hacia incluso plantear la necesidad de entrar en la OTAN, terminó demostrando que históricamente el pueblo armenio y el ruso, que fueron siempre de la mano, terminó que Rusia mire hacia el costado, o que dejando siendo un poco más imparcial, porque también Aliyev es muy aliado de Rusia, en gran parte su padre fue presidente de Azerbaiyán en la época soviética, mientras que Armenia estuvo en el diálogo y encauzado en una perspectiva más de lo que era la comunidad de ex países soviéticos. Armenia estuvo bastante resguardado. Cuando empezó a coquetear, y Pashinyan quiero que es el factor que termina coqueteando con la Unión Europea y con Estados Unidos, y que no vio ni midió las garantías que efectivamente estaban, porque unas cosas son las declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos o de Macron o de la Unión Europea, pero a la hora de ver la verdad no hicieron nada, y obviamente terminó mendigando ayuda cuando ya estaba todo perdido, y no terminando operando, porque ¿cuál es la tesis de Pashinyan? Es, si Armenia se involucraba directamente en esta guerra de 2022, Azerbaiyán iba a invadirla, y eso va a pasar tarde o temprano. Agradecemos mucho a Sebastián Agobián, magistrado en Relaciones Internacionales, por estos minutos para Sin Fronteras. Y además les vamos a anunciar que este lunes 2 de octubre se va a llevar a cabo, o mejor dicho, el foro Nagorno-Karabaj Uruguay va a llevar a cabo una actividad y una conferencia de prensa 10:30 que se va a estar desarrollando en el anexo del Palacio Legislativo para fijar posición sobre esta situación que está en pleno proceso, en pleno desarrollo en Armenia, o entre Armenia y Azerbaiyán. Allí va a estar Belela Herrera y Gerardo Caetano, que van a presidir esta actividad con la presencia de activistas y legisladores cercanos a la causa armenia. Y además les quiero recordar que los martes pueden ver la repetición de este programa a la noche aquí en TV Ciudad. Bueno, nosotros llegamos al final, les agradecemos como siempre por acompañarnos, que tengan muy buena semana y que descansen. Chao.